Saludos hermanos, bienvenidos a los servicios del sábado, el sábado antes de la Pascua. Y el tiempo vuela, nos estamos ya preparando para la Pascua, ya la Pascua ya va a ser el próximo viernes por la noche. Entonces hoy es el sábado antes de la Pascua. Ahora, ¿por qué está todo el mundo y todos los seres humanos? ¿Cómo es que todo el mundo y los seres humanos necesitan un Salvador? Ahora, siendo que ese es el caso, ¿cómo es que va a suceder eso? Y Dios es un Dios que vive en la eternidad. Entonces, ¿cuándo Él tuvo este plan? ¿Cuándo se le ocurrió esto? Sí, sí hay un plan para salvar a toda la humanidad. Bueno, va a ser todos los, a todos los que se arrepientan y a todos los que vengan a Cristo en el pasado, en el presente y en el futuro, porque el plan de Dios es tan grande y tan maravilloso que incluye todo eso. Y nosotros sabemos que a través de las fiestas santas de Dios, el plan de Dios para toda la humanidad es revelado. Y nosotros sabemos que el sábado es la clave de conexión constante con Dios. Y la Pascua es la renovación del pacto hacia la vida eterna para todos aquellos que han sido llamados en esta era. Ahora, entonces, ¿por qué hizo esto Dios de esta manera? De que tiene que haber un redentor. Vamos a 2 de Timoteo 1. 2 de Timoteo 1 y versículo 8. Ahora, el apóstol Pablo está escribiéndole a Timoteo. Y él sabía que estaba ya cerca de su muerte. Pero él quería que Timoteo tuviera un panorama muy amplio de todo lo que está haciendo Dios. Para que Timoteo supiera también lo especial que es esto. Sobre todo porque ya llegaba el tiempo de canonizar el Nuevo Testamento. Justo antes, ¿verdad?, de que muriera el apóstol Juan. Versículo 8. Dice, por tanto, no deberías estar avergonzado del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. Ahora, pensemos en esto. Nosotros vamos a sufrir, vamos a pasar unos tiempos muy, muy difíciles. Ya se ve que va a ser muy difíciles. Pero siempre ha habido tiempos difíciles para aquellos que siguen a Cristo. Porque seguir a Dios y seguir a Cristo en este mundo, de la manera que este mundo es, se vuelve algo muy difícil. Algo muy difícil físicamente, mentalmente, espiritualmente. Entonces, no debemos nosotros de avergonzarnos, ¿verdad? Dice, sino colectivamente sufre conmigo por amor al Evangelio, de acuerdo al poder de Dios. Nosotros necesitamos el poder de Dios, el Espíritu Santo, para poder enfrentarnos a lo que se enfrentó Pablo, a lo que se enfrentó Timoteo, a lo que se enfrentaron todos los apóstoles y todos los que siguen a Dios. Versículo 9 dice, quien nos ha salvado, ahora recordemos, la salvación viene paso a paso. Usted ha sido salvo de sus pecados. Esa es la primera. Usted está siendo salvo día tras día si usted está cerca de Dios, ¿verdad? Y lo ama y guarda sus mandamientos. Y también usted va a ser salvo. Paso número 3, en la resurrección. Porque la salvación envuelve estas tres etapas, estos tres pasos. Versículo 9, de nuevo. Dice que nos ha salvado y llamado con un llamamiento santo. Ahora pensemos en esto. Porque el solo hecho de estar conscientes que tenemos el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y en el versículo 7 dice que tenemos que seguir avivando el Espíritu Santo de Dios a través del estudio, de la oración, de hacer las cosas a la manera de Dios para que se complete, para que se lleve a cabo el propósito de Dios. Versículo 9, no de acuerdo a nuestras obras, nosotros sabemos que tenemos que hacer lo que Dios nos ordena, pero no son nuestras obras.
Dice, sino de acuerdo a su propio propósito y gracia. Pensemos en esto. Nuestra relación con Dios es acceso directo al Padre, a Dios el Padre y a Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo, a través del estudio, de la oración y de vivir el camino de Dios. Ahora, continuando lo que dice aquí, la cual nos fue dada en Cristo Jesús. Pero veamos exactamente lo que dice en esta frase. Ya lo hemos cubierto en otras ocasiones, pero vamos a realmente enfocarnos en lo que dice aquí. Dice, antes de las eras del tiempo. Ahora, qué tanto tiempo atrás fue eso? ¿Y cómo se estaba preparando Dios para eso? ¿Y cómo lo hizo para que funcionara? ¿Y cómo hizo el plan para que cuando hubiera problemas y tribulaciones puedan ser superadas? Eso es muy importante, tenemos que darnos cuenta de esto. Y démonos cuenta de lo que dice aquí. Porque a través de la historia de los seres humanos, hasta cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, había profecías, ¿verdad?, acerca del Mesías, de Jesucristo. Pero la salvación no fue dada a personas ordinarias, ¿verdad? Hasta que llegó Cristo Jesús, porque Él tenía que venir y vivir su vida y morir por nuestros pecados, tenía que dar su sangre, derramar su sangre, tenía que estar en la tumba por 3 días y 3 noches y ser resucitado de los muertos para ser nuestro sumo sacerdote y nuestro intercesor, nuestro hermano y nuestro futuro rey en el reino de Dios, que viene ya en el milenio. Pero todo esto fue planeado desde antes de las eras del tiempo. Versículo 10, pero ahora ha sido revelada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces necesitamos un Salvador. Todo ser humano, como ya mencionamos en el pasado, en el presente y en el futuro, y cuando entendemos nosotros cómo fluye todo el plan de Dios, vamos a ver lo que sucede en el futuro. Pero dice, ¿quién ha anulado la muerte? ¿Y qué significa anular? Es hacer como si nunca hubiera sucedido. Y eso es algo que solamente Dios puede hacer. Dice, pero ahora ha sido revelada dice, ha traído a la luz, vida eterna e incorruptibilidad por medio del Evangelio. Es algo muy, muy interesante. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que va a llevarse a cabo? Porque sabemos que hay muchas personas allá en el mundo, ¿verdad? Y incluso hasta personas, ¿verdad? En la iglesia, en la iglesia que no estén convencidos, pero tenemos que estar convencidos de que Dios es la verdad, de que Él es la verdad, de que su plan ha estado diseñado desde antes de la fundación del mundo y se está llevando a cabo. Debemos estar convencidos de esto. Vamos a Tito 1, porque vamos a ver donde el apóstol Pablo repite algunas de estas mismas cosas de nuevo. Pero vamos a poner atención en lo importante que es esto. Dice Pablo, versículo 1, Pablo, un siervo de Dios y un apóstol de Jesucristo, de acuerdo a la fe del elegido de Dios y el conocimiento de la verdad, que está de acuerdo a la santidad. Ahora, veamos lo que dice aquí. Dice fe del elegido de Dios. Porque nosotros tenemos fe para con Dios. Dios nos da entonces su fe y es como un circuito de doble sentido. Nuestra fe va hacia Dios, la fe de Dios viene hacia nosotros. Cada día, conforme vamos estudiando y vamos orando y vamos viviendo el camino de Dios. Dice, y el conocimiento de la verdad. Y tenemos que tener conocimiento de la verdad. Ahora, recientemente hemos ya cubierto que todo lo que Dios ha hecho es verdadero y que la verdad de las escrituras, las verdaderas escrituras están escritas en el cielo.
Entonces va a ser algo maravilloso cuando estemos en el reino de Dios y podamos realmente ver a las escrituras de la verdad, las escrituras originales que están grabadas en el cielo. Va a ser algo absolutamente maravilloso. Vamos a ver lo que dice aquí, versículo 2. Dice, en la esperanza de vida eterna. ¿Por qué? Porque el cristianismo no es nada más para hacernos mejores personas, más personas más amables, ¿no? Que debemos de serlo. Pero el plan de Dios es mucho más grande y mucho más importante y va hasta las eras de la eternidad, porque Dios quiere que nosotros seamos convertidos, como lo vamos a ver con estos días que vienen, la fiesta de panes ácimos, que está ya muy cerca de celebrar. Y ahora, la conversión significa un cambio completo de mente de corazón, de mente y de corazón de nuestro destino. Dice, en la esperanza en la esperanza de vida eterna, la cual Dios, quien no puede mentir, porque para Dios es imposible mentir. Por eso es la palabra de verdad, la palabra de la verdad. Ahora, por eso mismo hay también advertencias contra aquellos que le quitan o le añaden, porque por eso es la palabra de verdad. Y el día de hoy tenemos la palabra de Dios completa, toda la Biblia, en cada uno de nuestros idiomas. Y tenemos la habilidad y los medios para aprender la palabra de Dios, para estudiar, para conocerla, para aprenderla, para memorizarla, para tenerla escrita en nuestras mentes. Dice la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de las eras del tiempo. Muy interesante como lo dice aquí. Ahora, porque si Dios prometió algo, eso se va a llevar a cabo. Es tan bueno como si ya estuviera, o como si ya hubiera sido hecho. Por eso Dios es el Dios de los vivos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a pesar de que los tres están muertos. Pero como Él les hizo la promesa de la vida eterna a ellos, es tan buena como si ya hubiera sucedido. Entonces, como ya hemos visto, Dios va a anular la muerte. Ahora vamos a continuar. Dice, versículo 3, pero la reveló en su propio tiempo, establecido en la proclamación de su palabra, con la cual fui confiado de acuerdo al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Y ese es Jesucristo, quien es también Dios. Y esto es algo tremendo para que lo entendamos. Ahora, nosotros sabemos lo siguiente. En Génesis 1:1 dice, en el principio Dios, porque Dios estaba ahí antes de que cualquier cosa fuera creada y Jesucristo estaba con él. Entonces en el Antiguo Testamento tenemos al Altísimo que se está refiriendo a aquel que se convirtió en el Padre en el Nuevo Testamento y también tenemos a YV, YH, Jehová, Yahvé, ¿verdad? Quien se convirtió en Jesucristo, ¿verdad? Y y eso está confirmado en Juan 1:1, porque dice, en el principio era Dios, y en el principio era Dios, y Dios era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y nada de lo que fue hecho sin Él. Entonces Él lo creó, Cristo lo creó, eso lo verifica. Eso verifica Génesis 1:1, en el principio Dios. Entonces, después dice, creó los cielos. Y Él creó primero los cielos, todos los cielos. Y después de que había creado los cielos, entonces vamos a ver algo más. Vamos a ver que Dios creó a los ángeles.
Ahora, un comentario aparte para a todos aquellos de ustedes que han escuchado acerca de Génesis, de que Génesis es historia, que lo es, pero todos aquellos que creen que la Tierra es solamente 6.000 años de vieja, se están perdiendo el hecho de que no están tomando en cuenta que los ángeles habían sido creados mucho, mucho antes. Entonces Dios creó los cielos y después vamos a ver que Él creó ángeles. Y eso lo encontramos en el libro de Job. Entonces, por tanto, vamos al libro de Job, capítulo 38. Porque vamos a aprender algo muy, muy importante aquí. Vamos al libro de Job 38. Por supuesto, el libro de Job siempre es difícil de comprender. Especialmente la primera vez que uno lo lee. Porque aquí estamos, ¿verdad? Vamos a leer, somos cristianos nuevos, ¿verdad? Y queremos estudiar, queremos aprender. Y dice uno, bueno, voy a leer el libro de Job. Bueno, eso me pasó a mí. Voy a leer el libro de Job. Y en ese entonces yo tenía como un año y medio después de haber sido bautizado. Y estaba yo leyendo leyendo el libro de Job. Y leí donde dice que Job era perfecto, perfecto, sin tacha. Y yo pensé, wow, mira todo lo que está escrito aquí en el libro de Job. Yo me pregunto si Dios está mal, pero me tomó mucho, mucho tiempo de leerlo y leerlo y leerlo para poder entender. Pero lo que después entendí es que para Job, todo lo que él había hecho era lo que Dios requería. Y no era su justicia, sino que era la justicia de Dios. Entonces, ya que Job creía que él era tan bueno y tan justo, y pensaba que era tan justo como Dios, o quizás hasta un poquito más, ¿verdad? Retó a Dios a que viniera y hablara con él. Y bueno, Job le contestó. Entonces el Eterno le contestó a Job. Job 38, versículo 1. Entonces respondió el Eterno a Job desde un torbellino. Así es que tengamos cuidado con lo que le pedimos a Dios, porque va a suceder. Entonces respondió el Eterno a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? No sé si usted alguna vez ha hecho eso. No sé si usted alguna vez ha dicho palabras sin sabiduría y después se da uno cuenta, bueno, no estaba uno tan bien cuando dijo esas palabras. Así es que Dios le dice a Job, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Ok, vamos a escucharte, Job. Lo primero que quiere saber Dios, ya que Él es tan justo y tan importante, le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Entonces, tenemos en el principio Dios creó los cielos y después Él creó los ángeles, lo vamos a ver en un minuto. Y después Él creó la tierra. Entonces Dios continúa, le dice, házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿De qué está, en qué está la tierra colgada? Está colgada en el espacio. Ahora, sin nada. Ahora, ¿cómo hizo Dios eso? Bueno, quizás alguno de estos días aprendamos eso. ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Ahora, esto es muy importante. Vamos a poner atención porque esto es muy importante al entender por qué necesitamos un Salvador. Porque tenemos que aprender acerca de nuestro libre albedrío. ¿Y qué pasa con el libre albedrío?
El libre albedrío es la clave. Vamos a ver lo que dice aquí, versículo 7. Dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y esos son ángeles, ¿verdad? Ángeles mayores. Dice, ¿quiénes se regocijaban los hijos de Dios? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a Dios que creó la tierra y creó los ángeles. Y después creó la tierra. Y como vamos a ver en un minuto, ellos vivían en la tierra. Los ángeles vivían en la tierra. Era su primera morada, su morada original. Después de que Dios creó a los ángeles y empezó a revelar su plan, algo pasó porque no les gustó parte del plan de Dios, porque directamente los afectaba. Vamos a Apocalipsis 12. Y este plan eh, ponía a la humanidad, bueno, iba a poner a los ángeles bajo la jurisdicción de aquellos seres humanos que calificaran para la vida eterna. Entonces, los ángeles serían sus siervos. Y ellos eran ellos debían de ser siervos para la humanidad, siervos de Dios para la humanidad antes de que Cristo viniera al mundo. Pero algo sucedió. Y vamos a ver esto, porque esto afecta a todos los seres humanos que jamás hayan existido. Apocalipsis 12, versículo 1. Y aquí hay algo muy interesante que describe algo, una parte muy, muy, muy antigua del plan de Dios. Versículo 1. Allí apareció una gran maravilla en el cielo, una mujer vestida con el sol y teniendo la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y aquí este versículo es una reflexión de todo el plan de Dios que ya se había sido dispuesto desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Él creó a los ángeles y después creó la tierra para ellos. Y estaban contentos, estaban cantando y estaban, ¿verdad?, contentos y alegres. Hasta que algo sucedió, hasta que hubo una rebelión. Ahora, ¿por qué hubo una rebelión? Porque Dios no hizo a los ángeles robots. Dios quiere libre albedrío. Él quiere libre albedrío independiente para que nosotros elijamos. Y en ese entonces a los ángeles, para que los ángeles eligieran amar a Dios, eligieran obedecer a Dios, eligieran llevar a cabo el plan de Dios como Él les instruyera. Porque, ¿qué clase de mundo tendríamos con, con robots y con inteligencia artificial? Y lo único que, que uno pudiera hacer es repetir lo que uno le pone, como un robot, ¿no? Ahora, eso es lo que están haciendo, tratando de hacer la humanidad, ¿no? Están, están muy, muy emocionados con esta tecnología de la inteligencia artificial, hasta de los robots, ¿verdad? Como Emily, este robot, ¿no? Pero aquí el versículo 2 nos muestra que tenía que haber un Salvador. Así es de que este plan que está, que está como plasmado como una mujer, ¿verdad? ¿Verdad? Que está hablando de María, ¿verdad? Quien iba a ser la madre de Jesús. Dice, y estando embarazada gritaba en dolor de parto, y estaba en dolor para dar a luz. Ahora, tan pronto como los ángeles entendieron esto, había un líder, una estrella muy brillante, y era tan brillante que se reveló. ¿Y cómo convenció?
a muchos ángeles a la que le creyeran y a creerle a él en vez de creerle a Dios. Versículo 3. Y otra señal fue vista en el cielo, y aquí un gran dragón rojo, teniendo 7 cabezas y 10 cuernos y 7 coronas sobre sus cabezas. Y su cola barrió 1/3 de las estrellas del cielo y las echó a la tierra. Y el dragón, cuando cuando esa rebelión se llevó a cabo, entonces vemos en Génesis 1:2 que la tierra estaba todo cubierta con agua, porque ese era el resultado de la rebelión de los ángeles. Ahora, vamos al libro de Ezequiel. Vamos a Ezequiel 28, porque esto nos dice un poco más de cómo se llevó a cabo la rebelión. Ezequiel, vamos al libro de Ezequiel 28, porque vamos a ver cómo es que se llevó a cabo esta rebelión y cómo pudo llevar a cabo, ¿verdad? Todas las cosas que llevó a cabo. Esto está hablando acerca del príncipe de Tiro y que se declara ser Dios, pero se declara Dios por el poder que estaba detrás de él, ¿verdad? Aquel que es llamado el rey de Tiro. Y dice que él estaba en el jardín del Edén. Ahora, ¿quién estaba en el jardín del Edén? Dios, Adán y Eva y la serpiente solamente, ¿cierto? No había nadie más en el jardín del Edén, porque después de que Adán y Eva fueron expulsados, Dios protegió la entrada del jardín del Edén, ¿verdad? Puso sus querubines con espadas de fuego. Versículo 14, aquí en Ezequiel 28. Ahora, este es lo que él era antes de la rebelión. Él era un querubín ungido, y este querubín cubría el trono de Dios. Ezequiel 28, 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el monte santo, en el santo monte de Dios, porque ahí está el trono de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas, que es ese pavimento que está todo alrededor del trono de Dios. Y dice, perfecto, versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Porque cuando Dios estaba creando la tierra, estaban todos contentos, eran todos perfectos. Eran todos perfectos, pero había libre albedrío. Ahora, esa perfección pudo haber sido quebrada, ¿verdad? Con lujuria y con vanidad y con maldad. A través del libre albedrío dice, hasta que se halló en ti maldad, ¿verdad? Aparte, también por su mercadería, ¿verdad? De la que se habla aquí. Ahora, ¿cuál fue su pecado? Vamos a Isaías 14. Ahora, por eso, cuando estudiamos la palabra de Dios, la Biblia, tenemos que hacerlo como dice Dios, ¿verdad? Aquí, un poco allá, precepto sobre precepto, y ponerla completamente para poder encontrar la historia completa, poder tener la historia completa. Porque a veces vemos que a veces hasta una sola frase puede ser una, una parte de una profecía que encaja con otras profecías, pero sí es como Dios diseñó su palabra. ¿Y por qué lo hizo de esa manera? Lo hizo para que las personas que no quieren obedecerlo, que no tuvieran nada de entendimiento. Ahora, eso se llama ceguera espiritual. Ahora, ¿qué pasa con lo que sucedió con nosotros? Con el Espíritu de Dios. Dios nos dio la instrucción de cómo estudiar. Entonces vamos a comenzar aquí en Isaías 14, versículo 12. Isaías 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Ahora, ¿por qué cayeron del cielo? Porque fueron arrojados, ¿verdad?
desde el cielo a la tierra, y una tercera parte de los ángeles le creyó. Y cuando fueron echados, ¿verdad? Del cielo, hubo una gran guerra en el cielo. Y entonces el diluvio, el agua, ¿verdad? Cubrió toda la tierra hasta que Dios continuara su plan haciendo al hombre, ¿verdad? Por eso dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y eso es lo que ha hecho a todas las naciones. Lo podemos ver ahora. Versículo 13, tú decías en tu corazón, con su libre albedrío. Tú que decías en tu corazón, yo subiré al cielo. Ahora, si subes, significa que vas a subir, ¿verdad? De la tierra al cielo, para venir contra Dios y pelear. Subiré al cielo, en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Entonces él estaba a cargo de todos los ángeles en la tierra, ¿verdad? Porque tenía un trono. Y habla de eso en Ezequiel 28, ¿verdad? De todas las piedras preciosas y todo lo que tenía, ¿verdad? Alrededor de su trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. En otras palabras, está diciendo, yo voy a subir y yo voy a tomar el trono de Dios. Y este era un gran pecado, gran pecado. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Dice, mas tú derribado eres hasta el Seol. Porque ¿dónde va a estar Satanás cuando Cristo regrese? En el abismo, ¿cierto? Que también es llamado el abismo sin fondo. Porque podemos entonces ver nosotros qué puntuales son las escrituras. Ahora, después de esa cantidad de tiempo de todo lo que sucedió, ¿verdad? Que la tierra estaba inundada, ¿verdad? Entonces viene el tiempo cuando Dios preparó la tierra para los seres humanos. Y un aspecto muy, muy importante es, es que Dios le reveló una gran parte del plan de Dios, pero en parte, ¿verdad? Así es, y esto es porque cuando Dios estaba creando a Adán y Eva, dice, hagamos. Ahora, hagamos implica nosotros. ¿Y quiénes son ellos? Y Juan 17 dice que son el Padre y el Hijo, ¿verdad? Que dice, hagamos nosotros al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y esto es algo muy, muy, muy importante acerca del plan de Dios. Y dice, y tengan dominio sobre la tierra. Ahora, pensemos en la bendición que es eso, que la tierra haya sido dada a la humanidad. Así como la tierra fue dada originalmente a los ángeles, ahora lo hizo para los hombres, ¿verdad? Todo lo que necesitamos. Entonces, leamos lo que dice, ¿verdad? Porque fue lo que dice ahí, entonces los hizo varón y hembra los creó. Y les dijo, fructificaos y multiplicad, ¿verdad? Y llenar la tierra. Ahora, Dios es quien creó los géneros. Dios fue quien los creó. Así es de que todos aquellos que están pervertidos y que creen que ustedes tienen otro género, ¿verdad? A pesar de cuántos otros géneros ustedes quieran crear en su imaginación, no existe, solamente hay dos, hombre y mujer. Y es algo muy profundo que Dios dio la habilidad a los hombres de reproducirse a sí mismos. Y es algo maravilloso, es algo asombroso. Y también le dio la misma
la misma habilidad a a todos los animales y a todos los árboles, y todos se reproducen después de se reproducen conforme a su propia clase. Ahora, nosotros sabemos que también después de que cuando Dios hizo a Adán, lo hizo con sus propias manos y respiró en sus narices el aliento de vida, ¿verdad? Y el hombre se convirtió en un alma viviente, pero es un ser viviente, es un ser viviente. El alma realmente es nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro cuerpo. Ahora, la mente es lo que Dios nos dio para que pensásemos. Y también puso el espíritu del hombre en la mente del hombre para que hubiera vida. Y entonces puso al hombre y a la mujer en el jardín del Edén y les dijo que lo cuidaran. Y también dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces le hizo una ayuda idónea para él. Y tomó una de las costillas de Adán e hizo de ella a Eva. Y entonces al crear a Eva y dársela a Adán, ahí hizo el primer matrimonio, ¿verdad? Y él dijo se llamará varona porque fue tomada del varón, de mi carne y de mis huesos. Ahora, ¿eso qué nos dice acerca de Dios haber creado a Adán y Eva? ¿Los creó cómo? Los creó ya con un lenguaje que funcionaba. Entonces, porque eran los únicos seres que tenían un lenguaje programado en su mente, para que Dios pudiera hablar con ellos, para que Dios pudiera enseñarles, para que ellos pudieran hablar con Dios. Ahora, no sabemos cuánto tiempo Adán y Eva vivieron en el jardín del Edén antes de que apareciera la serpiente y los engañara. Pero conocemos a Dios, ¿verdad? De la Biblia, de las otras partes de la Biblia, que Dios debió haberles dado un cierto conocimiento de Él y de su palabra, para que cuando viniera ya la serpiente, ¿verdad? Estuvieran preparados. Ahora no sabemos qué tanto tiempo pasó, pero lo que sí sabemos es lo que pasó después de que vino la serpiente. Ella engañó a Eva, porque le dijo, no, no, no van a morir, van a ser como Dios. ¿No te había dicho Dios eso? Bueno, a lo mejor te está escondiendo algo. Así es que si quieres saber algo que Dios no te ha dicho, toma el fruto y cómetelo. Y tomó el fruto y se lo comió. Y Adán se sentó ahí y vio comérselo. Y entonces le dijo, Eva, ¿verdad? Ven, mira, ven, prueba esto. Está bien, come. Entonces él comió. Pero ¿qué es esto? Este es el uso inadecuado del libre albedrío para ir en contra de las instrucciones de Dios. Para hacer algo que usted quiere, o uno quiere, en vez de lo que Dios quiere. Y eso se llama lujuria. Y vemos toda la operación de cómo se llevó a cabo el pecado. Llegó la idea, la persuasión y después la acción para tomar el fruto. Y después la acción para comer. Y después la acción para darle a su esposo. Y él también comió. Entonces el pecado entró a toda la humanidad. Ahora, lo primero que hizo Dios antes, antes de pronunciar su juicio contra ellos, contra Adán y Eva, que sí hizo, fue decir que había de haber un Salvador que viniera. Vamos a regresar a Génesis 3. A Génesis 3. Porque ahí, desde el principio, Dios reveló que tenía que haber un Salvador. Y nosotros sabemos por el resto de la Biblia después, ¿verdad? Que este Salvador debía de ser alguien que fuera Dios, debería de ser Dios en la carne.
Vamos a empezar aquí, Génesis 3, versículo 15, porque está hablando acerca del Salvador. Versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablándole a la serpiente. Dice, entre tu simiente y la simiente suya. Y la simiente final sería Cristo, ¿verdad? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Por qué? Porque había pecado, entonces por tanto debe de haber un Salvador. Ahora, el juicio de Dios vino y le dijo a Adán, el campo te va a dar cardos y espinos, te va a producir, y tú vas a trabajarlo con el sudor de tu frente, y en pena trabajarás, y con sudor traerás la labor de tus manos, ¿verdad? Estamos parafraseando. Pero y a la mujer le dijo, y tú tendrás, tendrás aflicción, ¿verdad? Al traer hijos al mundo. Y no solamente en el nacimiento del hijo, sino también al verlos crecer, ¿verdad? Y cuántos hay, ¿verdad? Cuántas mujeres hay que tienen mucha pena por lo que les pasa a sus hijos. Y entonces después Dios prohibió el acceso al jardín del Edén. Vamos aquí a Romanos ahora. Vamos a Romanos, vamos a leer esta escritura que nos dice toda la verdad. Porque muchos predicadores les gusta culpar a Adán, ¿verdad? Y dice que Eva fue la que tuvo la culpa. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, eso no es cierto. Ella sí lo comenzó, pero Adán pudo haberlo detenido a cualquier hora. Él pudo haber dicho, aléjate de ese árbol. No lo toques, acuérdate que Dios dijo que no lo tocaras. Y lo pudo haber detenido en cualquier tiempo. Pudo haber, eh, pudo haber usado uso de su libre albedrío, pero no lo hizo. Entonces Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como por un hombre el pecado entró al mundo, y ese es el pecado de los seres humanos. Dice, y por medio del pecado vino la muerte. En esta forma, la muerte pasó a toda la humanidad, porque les dijo, el día que pecares, ciertamente morirás. Porque la paga del pecado es la muerte. Dice, por eso, por esta razón, la muerte pasó a toda la humanidad. Porque todos los seres humanos, desde entonces hasta ahora, tienen un gen de muerte. Y todos mueren. Incluso los que tienen el Espíritu Santo de Dios mueren. Mueren incluso en la paz. Porque se nos ha dado a todos los hombres que muriésemos una vez. Así, a pesar de que como en Cristo todos somos vivificados. Dice, entonces, por tanto, es por esta razón que todos han pecado. Porque tenemos todos el potencial de morir. El pecado entró también con la muerte. Y esta es llamada la ley del pecado y la muerte, como la nombró el apóstol Pablo. Y nosotros ya nacemos con ella. Y esa es la manera en que es la realidad. Ahora, ¿cómo es que Dios iba a corregir todo esto? Esa es la razón por la cual necesitamos un Salvador. Por eso necesitamos a Dios. Porque Él quería demostrar su amor, su justicia, su rectitud por aquel quien fue el Dios del Antiguo Testamento, para volverse un puntito de vida impregnado en el vientre de la Virgen María, ¿verdad? Y ya lo cubrimos recientemente. Pero para que naciera como ser humano,
y para que viviera, tuviera un ministerio, y para que viviera una, para que muriera de una manera muy, muy cruel y tomar todos los pecados del mundo sobre sí mismo. Y ese es un gran Dios. Y ese es un Dios amoroso. Y por eso Él tiene su plan, que Él va a cuidar a todos y se va a encargar de todos, los que han vivido en el pasado, los que viven en el presente y los que viven en el futuro. Por eso necesitamos un Salvador. Porque ya como el apóstol Pablo describe, la mente humana sin el Espíritu de Dios tiene la ley del pecado y de la muerte dentro de sí mismo. Y lo único que puede cambiar esta ley del pecado y de la muerte es que a través del el propósito de Dios, y que sea a través del propósito de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Así es de que vamos a tomar una pausa y después regresaremos para seguir viendo por qué necesitamos a un Salvador para toda la humanidad.